Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Iván Alejandro Salazar Martínez, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la carrera Licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy les presento mi tercer video, referente a la materia de base de datos. Esto por el motivo de mi servicio social. En este proyecto analizaremos los conceptos más relevantes de la implementación de la base de datos. El modelo relacional se ha establecido actualmente como el principal modelo de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos, debido a su simplicidad y facilitar el trabajo del programador. En este video abordaremos la implementación de la base de datos relacionales. Definiremos los datos relacionales, revisando la terminología correspondiente y explicando cómo se define un diseño y la asignación de espacio y creación de una base de datos. También analizaremos sobre el manejo de datos relacionales y los tres modos comunes de interfaz. Y por último, con las operaciones básicas de álgebra relacional y consultas mediante ejemplos expresados en términos de álgebra relacional. Terminología. Cuando implementamos una base de datos relacional, hay que llevar a cabo varias tareas. Primero, se debe definir la estructura de la base de datos, en la gestión de la base de datos. Después, ubicar el espacio de archivo. Y por último, llenar la base con los datos. El modelo relacional representa y procesa datos en forma de tablas llamadas relaciones. Las columnas de la tabla se llaman atributos y los renglones tuples. Los valores de los atributos surgen de dominios. Los términos tabla, columna y renglón y archivo, campo y registro se usan como sinónimos de los términos relación, atributo y tuple, respectivamente. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de una estructura de la relación paciente. Es un ejemplo o prueba. El formato generalizado paciente, nombre, fecha de nacimiento, género, número de cuenta y médico corresponden a la estructura de la relación y es a lo que la mayoría de las personas se refieren cuando usan el término relación. Como lo explicamos en el video anterior, un atributo subrayado es una llave. Confusión con respecto al término llave. El uso del término llave puede ser confuso porque se emplea de manera diferente en las etapas de diseño e implementación. Durante el diseño, el término significa una llave lógica, lo cual es uno o más atributos que únicamente definen un renglón. Durante la implementación, el término significa una llave física, que es una estructura de datos usada para mejorar el desempeño. Una llave lógica puede ser o no una llave física, y una llave física puede ser o no una llave lógica. En este texto usaremos llave para significar una llave lógica e índice para referirnos a una llave física. Definición de la estructura de base de datos. En las aplicaciones del procesamiento de datos, existen diferentes medios para describir la estructura de la base de datos en las aplicaciones del procesamiento de datos, dependiendo del producto de las aplicaciones del procesamiento de datos que se use. Con algunos productos se construye un archivo de texto que describa la estructura de la base de datos. El lenguaje que se usa para describirla a veces se conoce como lenguaje de definición de datos, que da nombre a la tabla en la base de datos, nombra y describe las columnas de esas tablas, define los índices y describe otras estructuras tales como las restricciones y las restricciones de seguridad. En la imagen del lado derecho podemos observar los procesos de definición de la base de datos. Asignación de espacio. Además de definir la estructura de una base de datos, el programador debe asignar estructuras de base de datos a medios físicos. Otra vez, las tareas específicas dependerán del producto en particular de las aplicaciones de procesamiento de datos que se use. Para una base de datos, todo lo que se necesita hacer es asignar la base de datos a un directorio y darle a este un nombre. Entonces la aplicación de procesamiento de datos asigna espacio de almacenamiento en forma automática.
Por ejemplo, en la imagen podemos observar un objeto de pedido que está conformado por los datos de las tablas pedido, artículo, línea y artículo. Suponga que cuando se procesa un pedido, la aplicación recupera un renglón de ese pedido, varios de artículo línea y un renglón de artículo por cada uno de un artículo línea. Además, los renglones artículo línea de un pedido específico que tienden a estar agrupados. Creación de un plan de mantenimiento para la base de datos. Un plan de mantenimiento es una planificación de actividades que se llevarán a cabo de manera repetitiva. Estas tareas incluyen respaldo de la base de datos, vaciado del contenido de los registros de la base en archivos de respaldo, verificación de violaciones de integridad referencial y la optimización del espacio en el disco para los datos del usuario e índices. Creación de la base de datos. Una vez que se ha definido la base de datos y ha sido ubicada en un almacenamiento físico, se puede alimentar con datos. Los medios a través de los cuales se realiza esto dependen de los requisitos de la aplicación y de las características de los productos del sistema de gestión de la base de datos. En el mejor de los casos, todos los datos ya están en forma entendible para la computadora y el sistema de gestión de base de datos tiene características y herramientas que facilitan la importación de datos desde medios magnéticos. En el peor de los casos, todos los datos se deberán introducir manualmente, mediante el uso de programas de aplicación que desarrollan los programadores. En el caso de los diseños analizados, para implementar aplicaciones necesitamos lenguajes claros y no ambiguos, con el fin de expresar la lógica del procesamiento. Estos lenguajes se llaman lenguajes de manipulación de datos. Las 4 categorías de manejo de datos relacionales son el álgebra relacional, el cálculo relacional, los lenguajes orientados a la transformación y el Query View Example. El álgebra relacional, que es la primera de estas estrategias, define operadores que trabajan en relaciones, de manera similar a los operadores más, menos, etc., como el álgebra de la secundaria. Las relaciones se pueden manipular usando estos operadores para lograr el resultado deseado, pero el álgebra relacional es difícil de usar. Esta parte porque se basa en procedimientos. Esto es, cuando se usa el álgebra relacional, debemos saber que no solo lo que queremos, sino cómo obtenerlo. El cálculo relacional es el segundo tipo de manejo de datos relacionales. No se basa en procedimientos. Es un lenguaje para decir lo que queremos sin expresar cómo obtenerlo. Recordaremos la variable de integración en cálculo, cuyo rango se extiende sobre el intervalo de integración. Los lenguajes orientados a la transformación son una clase de lenguajes no basados en procedimientos que transforman datos de entrada como relaciones en resultados que se expresan como una relación independiente. Estos lenguajes proporcionan estructuras fáciles de usar para manifestar lo que es conveniente, considerando los datos proporcionados. Square y SQL son lenguajes orientados a la transformación. La cuarta categoría relacional es gráfica. Query View Example, consulta mediante ejemplo, y Query View From, consulta por forma. Mediante una interfaz gráfica, se ofrece al usuario la materialización de uno o más relaciones, la cual podría ser una forma de ingreso de datos, una hoja de cálculo o alguna otra estructura. Las interfaces de los programas de aplicación pueden ser mediante llamadas de función, métodos de objeto o comandos de base de datos de propósito especial que se traducen por medio de un precompilador. Manipulación de datos mediante formas. La mayoría de los productos de las aplicaciones del procesamiento de datos relacionales incluyen herramientas para corregir formas. Algunas se crean automáticamente cuando se define una tabla, pero otras se debe crear por el programador, quizás con ayuda inteligente como la que proporciona Wizards de Access. Interfaz de lenguaje de consulta-actualización.
El segundo tipo de interfaz para una base de datos es a través del lenguaje de consulta-actualización o simplemente lenguaje de consulta. Aunque la mayoría de los lenguajes realizan tanto consulta como actualización, por lo general se les conoce como lenguajes de consulta. Procedimientos almacenados. Los proveedores de las aplicaciones del procesamiento de datos desarrollan procedimientos almacenados, los cuales son conjunto de instrucciones de SQL que se guardan como un archivo al que se pueden llamar con una sola orden. Interfaces de programas de aplicación. El cuarto tipo de interfaz para el ingreso de datos se encuentra en los programas de aplicación escritos en lenguajes de programación, tales como BASIC o Pascal. Además, algunos de los programas de aplicación están escritos en lenguajes que proporcionan los fabricantes de las aplicaciones de procesamiento de datos, entre los cuales el lenguaje de programación de database es el más conocido. En la imagen del lado izquierdo podemos observar un ejemplo de una forma de pantalla tabular predeterminada. Y en la imagen del lado derecho nos muestra los programas involucrados en el procesamiento de consultas. El álgebra relacional se usa para manejar relaciones con el fin de obtener un resultado deseado. Los operadores son la unión, la diferencia, la intersección, el producto, la proyección, la selección, el join interno y el join externo. Vamos a definir estos. La unión de dos relaciones está formada por la adición de tuples de una relación con los de una segunda relación que produce una tercera. El orden en el que los tuples en la tercera relación no es importante, pero se deben eliminar los que estén duplicados. La diferencia de dos relaciones es una tercera relación que contiene tuples que están presentes en la primera relación, pero no en la segunda. Las relaciones deben ser compatibles en la unión. La intersección de dos relaciones es una tercera relación que contiene los tuples que aparecen tanto en la primera como en la segunda relación. Una vez más, las relaciones deben ser compatibles en la unión. El producto de dos relaciones, a veces llamado producto cartesiano, es la concatenación de cada tuple de una relación con cada tuple de una segunda relación. Proyección es un operador que selecciona atributos específicos de una relación. El resultado de una proyección es una nueva relación con los atributos seleccionados. En otras palabras, es una proyección que escoge columnas de una relación. Así como el operador proyección toma un subconjunto vertical de una relación, el operador selección toma un subconjunto horizontal. La operación join es una combinación del producto selección, posiblemente operaciones de proyección. La asociación de dos relaciones, es decir, A y B, operan de la siguiente manera. Primero forma el producto A veces B. Y por último, las operaciones join producirán una relación de los estudiantes y las clases que están tomando. Sin embargo, los estudiantes que no toman ninguna clase serán omitidos del resultado. Si queremos incluir, todos podemos usar outer join. Bueno, por hoy ha sido todo. Espero les sea de utilidad este video. No te olvides dejar tu comentario y nos vemos en nuestro próximo video. Bye.